La cuidadora de nuestro padre pensó que se había sacado la lotería cuando a papá le diagnosticaron demencia. Pero recibió su merecido. Y con ganas. Hace 6 meses contratamos a Diana a través de una agencia para ayudar a mi papá con sus tareas diarias después de que sufrió un derrame cerebral leve. Él todavía podía caminar y hablar, pero necesitaba ayuda con los medicamentos y las citas con el doctor. Mi hermano Víctor y yo trabajamos tiempo completo y necesitábamos a alguien de confianza. Diana tenía referencias excelentes, 15 años de experiencia y parecía genuinamente atenta, muy linda. A mi papá le cayó bien de inmediato. Dijo que le recordaba a nuestra madre, que había fallecido 3 años antes. Pensamos que habíamos encontrado la solución perfecta, pero en cuestión de semanas, Diana empezó a pasarse de la raya. Reorganizó todos los muebles de mi papá sin preguntar. Dijo que el Feng Shui era mejor para su recuperación. Tiró cosas de mi mamá de la recámara, alegando que juntaban polvo y afectaban la respiración de mi papá. Empezó a cocinar platillos súper elaborados e insistía en que no estábamos invitados porque papá necesitaba cenar con calma, imagínense. Cuando íbamos de visita, no se nos despegaba. Interrumpía nuestras pláticas para recordarle a papá que se tomara pastillas que ya se había tomado o que descansara cuando ni siquiera estaba cansado. Luego empezaron las tácticas de aislamiento. Convenció a mi papá de que sus amigos eran demasiado agotadores para su corazón. Le dijo que Víctor y yo solo lo visitábamos para ver qué nos iba a tocar de la herencia. Le metió ideas de que los vecinos chismeaban que él estaba muy débil. En menos de 2 meses, mi papá apenas salía de su cuarto cuando íbamos. Se veía confundido, distante. Diana hablaba por él, diciendo que había pasado mala noche o que no tenía ganas de platicar. Intentamos hablar con mi papá a solas, pero Diana siempre tenía una excusa para estar presente. Decía que él se ponía ansioso sin ella, que se podía caer, que podía olvidar información médica importante. A los 3 meses, mi papá empezó a mostrar una confusión grave. A veces no recordaba nuestros nombres. Hablaba de mi mamá como si estuviera viva. Nos acusaba de robarle cosas que estaban justo enfrente de él. Diana nos dijo que el derrame le había provocado demencia, que los doctores le habían advertido que esto podía pasar. Nosotros no habíamos escuchado nada de sus doctores, pero cuando llamamos, nos dijeron que Diana manejaba toda la comunicación ahora, como la cuidadora principal de mi papá y con un poder notarial médico. Nosotros nunca autorizamos eso. Exigimos ver los papeles. Y Diana sacó unos documentos con la firma temblorosa de mi papá, dándole a ella control total sobre sus decisiones médicas. El abogado dijo que parecían legítimos, que si mi papá estaba en sus cabales cuando firmó, no podíamos hacer nada. Diana empezó a limitar nuestras visitas a 1 vez por semana, luego cada 15 días. Decía que mi papá se confundía mucho con tanta gente. Se mudó a la casa de tiempo completo. Dijo que mi papá necesitaba cuidados las 24 horas. Empezó a decir que era su novia, y luego, su prometida. Publicaba fotos en redes sociales usando las joyas de mi mamá, las mismas que supuestamente había tirado a la basura. Intentamos involucrar a las autoridades de protección de adultos mayores, pero mi papá les dijo que estaba feliz, que Diana lo cuidaba de maravilla, que sus hijos estaban celosos de su nueva relación. La trabajadora social dijo que no había evidencia de abuso, que mi papá se veía bien cuidado, que las personas mayores tenían derecho a tomar sus propias decisiones aunque sus hijos no estuvieran de acuerdo. El mes pasado, Diana anunció que se iban a casar. Dijo que mi papá se lo había propuesto en un momento de claridad, que no quería morir solo. La ceremonia sería privada. La familia directa no estaba invitada porque no la habíamos apoyado. Ya había logrado que mi papá firmara un nuevo testamento dejándole todo a ella, diciendo que sus hijos lo habían abandonado cuando más los necesitaba. Víctor, desesperado, contrató a un investigador privado. Y lo que encontró lo cambió todo. Diana había hecho esto 2 veces antes, en diferentes estados de la República. Su blanco. Hombres mayores con derrames recientes. Ambos habían desarrollado demencia de repente. Ambos se habían casado con ella rapidísimo. Ambos habían muerto en menos de 1 año, dejándole todo. Las familias habían sospechado juego sucio, pero no pudieron probar nada. El investigador también descubrió que Diana le ponía algo a la comida de mi papá. Tenía fotos de ella moliendo pastillas que no eran parte de sus medicamentos recetados. No sabíamos qué eran, pero el investigador dijo que ciertas combinaciones de medicamentos psiquiátricos podían imitar los síntomas de demencia a la perfección. No podíamos ir a la policía sin pruebas de que las pastillas eran dañinas, y para hacerle análisis a mi papá necesitábamos el permiso de Diana por el bendito poder notarial, así que tuvimos que ponernos creativos. La esposa de Víctor, Elena, es representante médica. Sabía exactamente qué combinaciones de fármacos causarían los síntomas de mi papá. Invitamos a Diana a comer para discutir la boda en paz. Dijimos que queríamos disculparnos y apoyarla. Mientras no estaba, Elena y yo registramos la casa. Encontramos las pastillas escondidas en un frasco de vitaminas en el cuarto de Diana. Eran antipsicóticos mezclados con sedantes. Exactamente lo que Elena sospechaba. Las reemplazamos con vitaminas que se veían idénticas. Luego instalamos cámaras diminutas en el cuarto de mi papá y en la cocina. En 4 días, la confusión de mi papá empezó a desaparecer. Las cámaras grabaron todo durante la siguiente semana. Diana molía las pastillas en la avena de mi papá todas las mañanas. Las trituraba con la parte de atrás de una cuchara hasta hacerlas polvo. Volteaba a ver sobre su hombro cada vez, aunque creía que estaba sola.
Luego revolvía el polvo en la comida hasta que desaparecía por completo. La vi hacer lo mismo con su licuado de la tarde, moliendo pastillas en la barra de la cocina y mezclándolas mientras la licuadora estaba encendida. En la cena dejaba caer las pastillas molidas en su té mientras él estaba de espaldas. Se me revolvía el estómago viendo cómo envenenaba a mi padre 3 veces al día con tanto cuidado y planeación. Era tan cuidadosa, tanta práctica, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Víctor y yo nos turnábamos para ver las grabaciones porque ninguno de los dos aguantaba verlo todo de golpe. Elena tuvo que salirse del cuarto 2 veces porque ver a alguien drogar metódicamente a un anciano le daba náuseas. Pero necesitábamos documentar todo, así que guardamos cada clip que mostraba a Diana moliendo esas pastillas. El cambio de mi papá en esos días fue increíble y triste al mismo tiempo. Al 6.º día le preguntó a Diana dónde estaban sus lentes para leer usando una oración completa. Ella se quedó helada a media respuesta porque él no había hablado con tanta claridad en meses. Se podía ver el pánico en su rostro en la grabación. Se recuperó rápido y le dijo que estaban en la mesita de al lado, pero le temblaban las manos cuando se los dio. Al 8.º día, papá preguntó por qué Víctor y yo no lo habíamos visitado últimamente. Diana se revolvió para inventar excusas, que estábamos muy ocupados con el trabajo. Su voz se volvió más aguda y rápida. Papá solo asintió lentamente, pero se veía confundido de por qué sus propios hijos estarían demasiado ocupados para visitarlo. Las cámaras captaron a Diana caminando de un lado a otro en la cocina después de esa conversación, mordiéndose las uñas y revisando su celular una y otra vez. Sabía que algo andaba mal, pero no podía descifrar qué era. Nos reunimos con la licenciada Gabriela Herrera el siguiente martes por la mañana en su oficina en el centro. Un conocido, Damián, nos la había recomendado específicamente porque manejaba casos de abuso a personas mayores y sabía cómo armar casos legales sólidos. La licenciada Herrera era una mujer pequeña, de unos 50 años, con ojos agudos que no se perdían de nada. Revisó todo lo que llevamos. Las pastillas que encontramos y reemplazamos. Las fotos que Damián tomó de Diana moliendo medicamentos. Las grabaciones de la cámara mostrándola drogando a papá 3 veces al día. El informe completo del investigador sobre las víctimas anteriores de Diana en otros estados. La licenciada vio las grabaciones sin decir nada durante los primeros minutos. Luego se reclinó en su silla y nos dijo que teníamos un caso muy fuerte, pero que necesitábamos movernos con cuidado para evitar problemas legales. Explicó que confrontar a Diana directamente podría considerarse como tenderle una trampa o alterar evidencia si lo manejábamos mal. Necesitábamos involucrar a las autoridades primero y dejar que ellos recolectaran la evidencia oficialmente. Víctor empezó a discutir, diciendo que deberíamos sacar a Diana a patadas de inmediato, pero la licenciada Herrera lo interrumpió. Dijo que entendía las ganas, pero hacer eso podría arruinar el caso penal contra Diana. Teníamos que resistir ese impulso, sin importar qué tan bien se sintiera. La evidencia tenía que ser recolectada adecuadamente por la policía, con órdenes judiciales y procedimientos oficiales. De lo contrario, el abogado de Diana podría hacer que todo fuera desestimado en la corte. La licenciada Herrera levantó su teléfono ahí mismo en la reunión y llamó a alguien llamada Inspectora Sofía Flores, de la Unidad de Abuso de Adultos Mayores de la Policía. Explicó la situación brevemente y dijo que tenía clientes que necesitaban reunirse lo antes posible. La inspectora Flores aceptó reunirse con nosotros a la mañana siguiente en la estación de policía. La licenciada Herrera nos dijo que Sofía había manejado casos de cuidadores antes y sabía exactamente cómo operaban estos depredadores. Las tácticas de aislamiento, los problemas médicos falsos, los documentos legales apresurados, el matrimonio rápido antes de que alguien pudiera detenerlo. Sofía lo había visto todo y sabía qué buscar. Llegamos a la estación de policía a las 8 de la mañana siguiente con toda nuestra evidencia en una carpeta grande. La inspectora Flores nos recibió en una pequeña sala de conferencias con paredes grises y una mesa que había visto mejores días. Era una mujer alta, con cabello oscuro bien recogido y ojos que parecían cansados pero enfocados. Le mostramos todo. Vio las grabaciones de la cámara en la laptop de Víctor con una expresión que comenzó profesional y neutral. Pero mientras las grabaciones continuaban, mostrando a Diana moliendo pastillas y revolviéndolas en la comida de papá día tras día, su mandíbula se tensaba más y más. Al final, estaba agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Nos dijo que había visto mucho abuso a personas mayores en sus 15 años de servicio. Pero ver a alguien drogar a propósito a una víctima de derrame cerebral para fingir demencia mientras planeaba casarse con él por su dinero, era algo diferente a otros casos. Dijo que este era uno de los casos más claros que había visto porque teníamos evidencia en video del crimen ocurriendo. La mayoría de los casos de abuso a mayores se basaban en testimonios y evidencia circunstancial, pero nosotros teníamos a Diana en cámara envenenando a papá. La inspectora Flores hizo varias llamadas mientras esperábamos en la sala de conferencias. Regresó 30 minutos después y dijo que tenía una orden judicial aprobada para la tarde siguiente. Elaboramos un plan coordinado ahí mismo. La inspectora Flores y 2 oficiales uniformados llegarían a la casa de papá con la orden judicial mientras Diana le estuviera dando a papá su medicamento de la tarde. Lo cronometraríamos perfectamente para atraparla en el acto si era posible.
Víctor y yo nos mantendríamos alejados de la casa hasta después del arresto para evitar cualquier apariencia de que nosotros habíamos avisado a la policía. La tarde siguiente se sintió como el día más largo de mi vida. Víctor y yo nos sentamos en mi coche a 3 cuadras de la casa de papá, esperando la llamada de la inspectora Flores. Mi teléfono finalmente sonó a las 2:15. La inspectora Flores dijo que estaban entrando y que nos mantuviéramos alejados otros 30 minutos. Manejamos a un café y fingimos tomar un café que no podíamos saborear. Mi teléfono sonó de nuevo 40 minutos después. La inspectora Flores dijo que ya podíamos ir a la casa. Cuando llegamos, había 2 patrullas en la entrada con las torretas encendidas. Los vecinos estaban en sus patios viéndolo todo. Entramos y encontramos a la inspectora Flores en la cocina con 2 oficiales uniformados. Tenían bolsas de evidencia extendidas sobre la barra. El frasco de vitaminas con las pastillas escondidas estaba en una bolsa, ya etiquetado. Otra bolsa contenía las pastillas que Diana había estado moliendo esa tarde. Una tercera bolsa tenía el mortero que usaba para molerlas. Los oficiales estaban fotografiando todo en la cocina, tomando fotos de la barra, los cajones, los gabinetes. Un oficial estaba en el cuarto de papá instalando cámaras oficiales para reemplazar las nuestras. Papá estaba sentado en su sillón en la sala, viéndose confundido, pero mucho más alerta de lo que había estado en meses. Seguía preguntando qué pasaba y por qué había policías en su casa. Un oficial estaba cerca de él explicándole amablemente que estaban recolectando evidencia. Papá hacía preguntas claras y directas sobre qué tipo de evidencia y por qué la necesitaban. Sus frases eran completas y sus pensamientos organizados. Era como verlo volver a la vida. Diana estaba sentada en el sofá con las manos detrás de la espalda, ya esposada. Su rostro había cambiado por completo del acto de cuidadora dulce que siempre montaba. Ahora solo se veía fría y calculadora, sus ojos moviéndose por la habitación como si planeara su siguiente jugada. La inspectora Flores se paró frente a ella leyéndole sus derechos de una tarjeta. Diana fue arrestada por abuso de personas mayores, fraude y administrar sustancias dañinas sin licencia médica. Mientras la inspectora leía cada cargo, la expresión de Diana se volvía más dura y malvada. Cuando la inspectora terminó, Diana dijo que quería a su abogado y que no diría nada más. Su voz era plana y sin emoción. Nada que ver con el tono cariñoso y preocupado que usaba con papá. Los 2 oficiales uniformados levantaron a Diana del sofá y la llevaron hacia la puerta principal. No se resistió ni discutió. Solo caminó con la cabeza en alto como si fuera a un lugar normal en lugar de a la cárcel. Los vecinos miraban desde sus patios mientras los oficiales subían a Diana a la parte trasera de una patrulla. Doña Carmen, la vecina de al lado, tenía la mano sobre la boca. Don Manuel estaba grabando todo con su celular. Parte de mí se sintió bien viendo a Diana ser llevada esposada después de meses de verla lastimar a papá. Pero sobre todo, sentí un alivio agotador de que papá finalmente estaba a salvo de ella. Víctor se paró junto a mí en el porche con su brazo alrededor de mis hombros. Vimos la patrulla alejarse con Diana en el asiento trasero. Luego nos dimos la vuelta y entramos a la casa de nuestro padre, libremente, por primera vez en meses. Papá estaba sentado en su sillón de la sala, mirando a su alrededor como si no reconociera su propia casa. Seguía preguntando dónde había ido Diana y si volvería para hacerle la cena. Sus palabras eran más claras de lo que habían sido en meses, pero sus pensamientos seguían revueltos y confundidos. Las drogas seguían saliendo de su sistema, y aún no entendía lo que realmente había pasado. Preguntó por qué había policías en su casa y qué querían con Diana. Tratamos de explicarle suavemente que Diana lo había estado lastimando, pero él sacudió la cabeza y dijo que Diana lo cuidaba muy bien. Dijo que ella se aseguraba de que tomara su medicina y lo ayudaba con todo. La disonancia cognitiva de verlo defender a la mujer que lo había estado envenenando era casi insoportable. Elena se quedó con papá mientras Víctor y yo íbamos a la estación de policía a dar nuestras declaraciones oficiales. La inspectora Flores nos recibió en una pequeña sala de interrogatorios con equipo de grabación y nos hizo contar todo desde el principio. Cómo contratamos a Diana hace 6 meses después del derrame de papá. Cómo lo aisló gradualmente de familiares y amigos. Cómo obtuvo el poder notarial médico y cambió su testamento. Cómo el investigador privado encontró su patrón de atacar a hombres mayores. Cómo descubrimos las pastillas y las reemplazamos con vitaminas. Cómo instalamos cámaras y la atrapamos moliendo pastillas en la comida de papá 3 veces al día. La inspectora Flores grabó todo y nos hizo firmar declaraciones escritas. Explicó que Diana probablemente saldría bajo fianza en 1 o 2 días, ya que no tenía antecedentes penales oficiales. Las víctimas anteriores nunca presentaron cargos, así que legalmente estaba limpia, pero habría una orden de restricción manteniéndola al menos a 150 metros de papá en todo momento. También tendría monitoreo GPS para saber si intentaba violarla. El Ministerio Público estaba revisando todos los cargos y considerando agregar intento de homicidio, dado que las combinaciones de medicamentos podrían haber matado a papá. Los antipsicóticos mezclados con sedantes a esas dosis podrían causar insuficiencia respiratoria o paro cardíaco en pacientes mayores. La inspectora Flores dijo que estaban contactando a las familias de las víctimas anteriores para ver si daban declaraciones sobre el patrón de Diana. Si podían probar que había hecho esto antes, fortalecería significativamente el caso. Salimos de la estación 3 horas después.
sintiéndonos agotados pero aliviados de que el proceso legal finalmente estaba avanzando. A la mañana siguiente, empezamos a entrevistar enfermeras de una agencia diferente. Esta vez, hicimos verificaciones de antecedentes exhaustivas nosotros mismos, llamamos a referencias y hablamos con personas reales. Verificamos cada detalle de su historial laboral. No íbamos a correr riesgos después de lo que pasó con Diana. La agencia envió 5 candidatas y entrevistamos a cada una cuidadosamente. La cuarta enfermera era una mujer llamada Norma, que había trabajado en el cuidado de personas mayores durante 20 años. Tenía referencias genuinas que verificamos, antecedentes limpios y un trato cálido pero profesional. Cuando le explicamos lo que había pasado con Diana, Norma pareció horrorizada. Dijo que había oído hablar de cuidadores que explotaban a clientes mayores, pero nunca algo tan calculado y cruel. Prometió ayudar a papá a recuperarse adecuadamente y dijo que seguiría cualquier protocolo que necesitáramos para sentirnos seguros. La contratamos para que viniera 4 horas al día a ayudar a papá con las comidas y los medicamentos hasta que estuviera completamente estable. La licenciada Herrera se reunió con nosotros esa tarde para discutir la estrategia legal. Ya había redactado peticiones de emergencia para anular tanto el poder notarial médico como el Nuevo Testamento. Las peticiones argumentaban que ambos documentos se obtuvieron mediante fraude e influencia indebida mientras papá estaba drogado y no podía tomar decisiones informadas. Los presentó en el juzgado ese mismo día y solicitó una audiencia de emergencia. El juez revisó la evidencia, incluyendo las pastillas, las grabaciones de la cámara y los informes policiales. Concedió órdenes temporales congelando todos los activos de papá para que Diana no pudiera acceder a ninguna cuenta ni realizar transacciones. También nos restituyó a Víctor y a mí como los apoderados legales de la salud de papá hasta que se pudiera programar una audiencia completa. La licenciada Herrera dijo que las órdenes temporales eran una buena señal de que el juez veía mérito en nuestro caso. La mejoría de papá continuó rápidamente ahora que estaba completamente libre del cóctel de drogas de Diana. Para el día 12, nos reconoció claramente a Víctor y a mí cuando lo visitamos. Nos llamó por nuestro nombre sin dudar y hizo preguntas específicas sobre lo que le había pasado. Nos sentamos con él y le explicamos todo lo más suavemente que pudimos. Le contamos sobre el investigador privado que encontró a las víctimas anteriores de Diana, sobre el descubrimiento de las pastillas que escondía en un frasco de vitaminas, sobre reemplazarlas con vitaminas reales y verlo mejorar, sobre las cámaras que la captaron moliendo pastillas en su comida 3 veces al día, sobre su arresto y los cargos que enfrentaba. Vimos su rostro pasar por la confusión mientras intentaba procesar la información. Luego, incredulidad, insistiendo en que Diana no le haría eso. Luego, ira, a medida que la realidad comenzaba a sentarse. Y finalmente, devastación, al comprender cuán completamente había sido manipulado. Se quedó sentado en silencio durante varios minutos, solo mirando sus manos. Luego preguntó en voz baja si Diana alguna vez se había preocupado por él o si todo había sido una mentira desde el principio. Víctor le dijo la verdad, que el investigador descubrió que ella había hecho esto 2 veces antes a otros hombres, que siempre era el mismo patrón de aislamiento, drogadicción, matrimonio rápido y herencia, que era una depredadora que se enfocaba en hombres mayores vulnerables por su dinero. Papá se derrumbó llorando cuando entendió completamente que Diana nunca se preocupó por él, que todo era un plan calculado para robar su dinero y probablemente eventualmente matarlo como había hecho con los otros. Víctor y yo lo abrazamos mientras sollozaba. No solo estaba de luto por la traición, sino por los meses perdidos, las relaciones dañadas con sus amigos, la humillación de haber sido engañado tan a fondo. Seguía diciendo que se sentía como un idiota por creer sus mentiras y confiar en ella tan completamente. Le aseguramos que Diana era una estafadora profesional que había refinado sus técnicas durante años y múltiples víctimas. Que lo había elegido específicamente porque era vulnerable después de su derrame y la muerte de mamá. Que nada de esto era su culpa. Pero ver a nuestro orgulloso padre enfrentar cuán vulnerable se había vuelto fue brutal. Siempre había sido independiente y capaz. Y ahora se sentía débil y tonto. Al día siguiente, llevamos a papá a ver a un neurólogo que la licenciada Herrera recomendó. El doctor le hizo una evaluación cognitiva completa y ordenó escáneres cerebrales. Cuando volvieron los resultados, el neurólogo confirmó que los problemas cognitivos de papá eran totalmente inducidos por fármacos. No era demencia real. Sus escáneres cerebrales no mostraron daño significativo más allá de los efectos leves del derrame original. El médico explicó que la combinación de antipsicóticos y sedantes que Diana le había estado dando creaba síntomas que imitaban perfectamente la demencia. Confusión, pérdida de memoria, cambios de personalidad, dificultad con el lenguaje y el razonamiento. Pero nada de eso era daño cerebral permanente. Con el cuidado adecuado y tiempo sin las drogas, papá debería recuperar la mayor parte de su función cognitiva base. El trauma psicológico tardaría más en sanar. Pero físicamente su cerebro estaba bien. Papá lloró de nuevo cuando escuchó esto, pero esta vez, de alivio. Había estado aterrado de estar perdiendo la cabeza permanentemente. 3 días después de su arresto, Diana tuvo su audiencia de fianza. Víctor y yo asistimos para ver qué pasaría. El abogado de Diana argumentó que ella no tenía riesgo de fuga y no tenía antecedentes penales.
Convenientemente ignoró a las víctimas anteriores que nunca presentaron cargos. La hizo sonar como una cuidadora devota que había sido falsamente acusada por hijos celosos. El fiscal presentó la evidencia, incluyendo las pastillas, las grabaciones de la cámara y el informe del investigador sobre su patrón. El juez fijó la fianza en $800, lo cual parecía bajo dada la gravedad de los cargos. Pero en 2 horas, la familia de Diana aparentemente pagó la cantidad completa y fue liberada. Tenía que usar un monitor GPS y seguir una orden de restricción manteniéndola alejada de papá. La vimos salir del juzgado y nos sentimos enfermos sabiendo que estaba libre. Durante la siguiente semana contactamos a los amigos de papá y les explicamos lo que había pasado. La mayoría estaban conmocionados y enojados de que Diana los hubiera manipulado a ellos también. Laura llegó a la casa de papá al día siguiente, casi llorando cuando lo vio alerta y conversador. Lo abrazó y se disculpó por creer las mentiras de Diana sobre que papá quería espacio de sus amigos. Papá le aseguró que nada de esto era su culpa, mientras claramente luchaba con la vergüenza de haber sido engañado. Laura le contó cómo Diana le había llamado meses atrás diciendo que papá estaba demasiado cansado para visitas. Cómo lo había hecho sonar como si ver amigos estuviera agotando su corazón. Laura se sintió terrible por no haber insistido o verificado con nosotros directamente. Mientras tanto, la licenciada Herrera estaba revisando las cuentas financieras de papá para evaluar el daño completo. Lo que encontró nos enfureció. Diana había logrado que papá la agregara a su cuenta de cheques cuando él estaba fuertemente drogado. Se había estado pagando a sí misma honorarios de cuidador adicionales, más allá de su salario de la agencia. A veces $30 o $40 de golpe. También había usado las tarjetas de crédito de papá para comprar artículos caros, incluyendo joyas, bolsas de diseñador y electrónicos. El robo total ascendía a casi $500 en 6 meses. La licenciada Herrera documentó todo y agregó cargos de explotación financiera a la creciente lista. Sabíamos que probablemente nunca recuperaríamos todo el dinero, pero al menos fortalecía el caso penal contra ella. 2 semanas después, la fiscalía presentó cargos formales contra Diana: abuso de personas mayores, fraude, robo, practicar medicina sin licencia y 2 cargos de intento de homicidio basados en las combinaciones de drogas que le había estado dando a papá. El fiscal explicó que las familias de las víctimas anteriores ahora estaban cooperando, proporcionando declaraciones y documentación sobre patrones similares en esos casos. Estaban construyendo un caso que mostraba que Diana había hecho esto múltiples veces en diferentes estados, siempre apuntando a hombres mayores vulnerables con derrames recientes. Los cargos de intento de homicidio provinieron del testimonio del farmacéutico sobre las combinaciones específicas de medicamentos que Diana había solicitado, que podrían haber matado a papá si hubiera continuado el tiempo suficiente. Si era condenada por todos los cargos, le esperaban de 15 a 20 años mínimo en prisión estatal. El fiscal parecía confiado en el caso, dadas las grabaciones de la cámara, las pastillas y la evidencia del patrón. La licenciada Herrera llamó 3 días después diciendo que el abogado de Diana quería discutir un acuerdo. Diana ofrecía declararse culpable de cargos menores a cambio de testimonio sobre cómo obtuvo las drogas y si alguien en la agencia de cuidadores la había ayudado a encontrar clientes vulnerables. El fiscal estaba interesado porque sospechaban que Diana tenía cómplices que la ayudaban a identificar y acceder a víctimas potenciales a través de la base de datos de clientes de la agencia. La licenciada Herrera quería saber cómo nos sentíamos acerca de un acuerdo versus ir a juicio. Víctor y yo lo discutimos esa noche en casa de papá. Parte de mí quería ver a Diana enfrentar a un jurado y ser condenada por cada cargo, pero el fiscal explicó que los juicios eran riesgosos, los jurados impredecibles, y un acuerdo sólido garantizaba tiempo en prisión sin hacer pasar a papá por el estrés de testificar en un juicio largo. Le dijimos a la licenciada Herrera que apoyaríamos lo que papá quisiera una vez que estuviera lo suficientemente lúcido para tomar esa decisión él mismo. La audiencia para anular el poder notarial médico y el testamento fraudulento ocurrió 2 semanas después de que se presentaron los cargos. Víctor y yo nos sentamos en la sala del tribunal mientras la licenciada Herrera presentaba nuestra evidencia al juez. Papá testificó durante casi 1 hora sobre cómo Diana lo había aislado de familiares y amigos, controlado todos sus medicamentos y citas médicas, y presentado documentos legales para que firmara cuando estaba fuertemente drogado y desorientado. Habló clara y calmadamente, explicando cómo la confusión desapareció una vez que las drogas fueron reemplazadas por vitaminas, cómo él nunca había querido casarse con Diana ni sacar a sus hijos de su testamento. El juez le hizo preguntas específicas sobre su estado mental cuando firmó los documentos, si entendía lo que estaba firmando, si alguien le explicó las implicaciones legales. Papá admitió que apenas recordaba haber firmado nada, que Diana le había dicho que era papeleo de rutina para su atención médica. El abogado de Diana intentó argumentar que papá había estado competente en ese momento, que su testimonio actual estaba influenciado por la manipulación de sus hijos. El juez cayó eso rápidamente después de revisar las grabaciones de la cámara de Diana moliendo pastillas en la comida de papá y la evidencia médica que mostraba los efectos de las drogas. El fallo fue inmediato. Ambos documentos fueron anulados debido a la clara evidencia de fraude e influencia indebida. El testamento original de papá seguía siendo válido, y Víctor y yo fuimos restituidos como sus apoderados legales de salud. El juez también ordenó a Diana devolver toda la propiedad de papá, incluidas las joyas de mamá,
en un plazo de 10 días o enfrentar cargos adicionales de desacato. Salimos del juzgado sintiéndonos aliviados pero exhaustos. Papá comenzó a ver a un terapeuta especializado en trauma por abuso a personas mayores la semana siguiente. El consejero había trabajado con otras víctimas de explotación por cuidadores y entendía los problemas específicos de vergüenza y confianza que venían con este tipo de manipulación. Papá batalló en esas primeras sesiones, sintiéndose estúpido por haber sido engañado tan completamente por alguien en quien había confiado su cuidado diario. Seguía diciendo que debería haber sabido, debería haber reconocido las señales, debería haberse protegido. La terapeuta trabajó con él para entender que Diana era una depredadora profesional que había refinado sus técnicas durante años y múltiples víctimas. Ella había elegido a papá específicamente porque era vulnerable después de su derrame, de luto por la muerte de mamá y desesperado por ayuda para manejar su recuperación. La manipulación no fue culpa suya. Víctor y yo nos turnamos para quedarnos en casa de papá mientras se recuperaba. Ninguno de nosotros quería que estuviera solo después de meses de control de Diana. Ambos estábamos agotados después del estrés de la investigación y los procedimientos legales. Pero ver a papá mejorar a diario hacía que el cansancio valiera la pena. Estaba leyendo el periódico de nuevo cada mañana, haciendo crucigramas por la tarde, llamando a sus amigos sin necesidad de que se lo recordáramos o pidiera permiso. Pequeñas cosas que mostraban que su mente funcionaba correctamente de nuevo, que estaba reclamando su independencia y personalidad. Damián entregó su informe completo de investigador un mes después del arresto de Diana. La documentación completa de sus esquemas anteriores fue una lectura brutal. Las dos víctimas anteriores habían muerto un año después de casarse con ella. Uno se cayó por las escaleras en su casa, lo que se dictaminó como muerte accidental a pesar de las sospechas de la familia. El otro murió por interacciones medicamentosas que parecían causas naturales hasta que mirabas el patrón de Diana siendo la única persona que manejaba sus recetas. Ambas familias habían sospechado que algo andaba mal, pero carecían de pruebas para demostrar juego sucio. Diana se había mudado a diferentes estados después de heredar sus patrimonios, manteniéndose por delante de cualquier investigación seria. El informe incluía registros financieros que mostraban que había robado cantidades similares de ambos hombres antes de sus muertes, usando las mismas tácticas de agregarse a cuentas bancarias y hacer compras no autorizadas. La inspectora Flores nos llamó para una actualización 2 semanas después. Las familias de las víctimas anteriores estaban considerando demandas por homicidio culposo ahora que el caso penal había descubierto el patrón de Diana. Una familia había encontrado el testamento original de su padre que Diana había escondido, demostrando que ella lo había manipulado para cambiarlo solo semanas antes de su muerte, exactamente como había hecho con papá. La inspectora nos dijo sin rodeos que creía que Diana eventualmente habría matado a papá también, una vez que el matrimonio estuviera finalizado y todos los documentos legales estuvieran en su lugar. La única razón por la que papá sobrevivió fue porque la atrapamos antes de que pudiera completar su plan. Esa conversación nos golpeó duro, darnos cuenta de lo cerca que estuvimos de perderlo permanentemente. Papá tuvo un gran revés cuando Laura le mostró fotos que había encontrado en redes sociales de Diana usando el anillo de bodas de mamá. Alguien había etiquetado a Diana en publicaciones antiguas de antes de su arresto, y allí estaba ella, sonriendo a la cámara con el distintivo anillo de zafiro y diamantes de mamá en su dedo. Papá se puso agitado y deprimido después de ver esas imágenes, diciendo que sentía que Diana había violado no solo a él, sino también la memoria de mamá. Pasamos horas asegurándole que recuperaríamos cada pieza de joyería de mamá a través de la orden judicial, que Diana enfrentaría consecuencias por robar esos objetos preciosos, pero la herida emocional de ver a esta extraña usando el anillo atesorado de su difunta esposa cortó más profundo que el robo financiero. Le tomó varios días recuperar el equilibrio. Elena usó sus conexiones en la industria farmacéutica para rastrear cómo Diana había obtenido los medicamentos recetados que había estado usando en papá. La investigación llevó a un farmacéutico llamado Ricardo Gómez, que había estado vendiendo sustancias controladas por debajo del agua durante años. Gómez fue arrestado 2 semanas después de Diana, enfrentando sus propios cargos por distribución ilegal de medicamentos. Admitió durante el interrogatorio que Diana le había estado comprando durante al menos 5 años, confirmando que había usado el mismo esquema múltiples veces con diferentes víctimas. Los agentes antinarcóticos estaban construyendo un caso contra Gómez que probablemente resultaría en la pérdida de su licencia y tiempo en prisión. 3 semanas después del arresto de Diana, papá se había recuperado lo suficiente cognitivamente como para que su respuesta emocional cambiara de la devastación a la ira. Nos dijo que quería testificar en el juicio. Quería confrontar a Diana en la corte. Quería que todos supieran exactamente lo que ella le había hecho. La licenciada Herrera le advirtió que el juicio aún estaba a meses de distancia, y que los acuerdos podrían evitar que tuviera esa confrontación directa. Pero papá estaba decidido a que se hiciera justicia adecuadamente, diciendo que necesitaba hablar públicamente sobre lo que sucedió para que otras familias reconocieran las señales de advertencia. Su ira era más saludable que la vergüenza que había estado cargando, mostrando que estaba procesando el trauma y reclamando su sentido de agencia.
La licenciada Herrera presentó la demanda civil contra la agencia de cuidadores 3 semanas después del arresto de Diana, argumentando que habían sido negligentes en su proceso de contratación y habían permitido que una depredadora accediera a clientes vulnerables. Investigó sus procedimientos de verificación de antecedentes y descubrió algo sorprendente. La agencia nunca verificó realmente las brillantes referencias de Diana. Cuando la licenciada Herrera llamó a los números de teléfono listados en la solicitud de Diana, todos iban a teléfonos desechables que la propia Diana controlaba. Ella había creado referencias falsas, completas con diferentes voces e historias, y la agencia las había aceptado sin ninguna verificación real. Nunca revisaron su historial laboral con agencias anteriores. Nunca contactaron a las familias para las que supuestamente había trabajado. Nunca hicieron verificaciones de antecedentes penales intraestatales. Todo su proceso de investigación era básicamente pedirle a Diana que proporcionara sus propias referencias y creer en su palabra de que eran legítimas. La licenciada Herrera dijo que este nivel de negligencia era impactante incluso para los estándares de la industria, y significaba que la agencia había permitido directamente que Diana atacara a papá y probablemente a otras víctimas también. Mientras tanto, las sesiones de terapia física de papá iban mejor de lo que nadie esperaba. Su terapeuta nos dijo que tener un propósito claro, recuperarse para poder testificar contra Diana, lo estaba motivando a esforzarse más que la mayoría de los pacientes de derrame cerebral. Hacía los ejercicios con determinación. Caminaba distancias más largas cada semana, hacía entrenamiento de fuerza, practicaba su habla aunque el ceseo ya casi había desaparecido. Para la 5ª semana de terapia, caminaba sin ayuda, se movía libremente por su casa, incluso salía a caminar cortas distancias por el vecindario con Víctor o conmigo acompañándolo. Su habla no tenía ningún ceseo restante. La terapeuta dijo que en realidad había superado su línea base post-DRAM, que estaba más fuerte y móvil ahora que justo después del DRAM hace 6 meses. Papá me dijo que la ira hacia Diana era combustible, que cada vez que quería dejar un ejercicio, imaginaba su rostro y superaba el dolor. 4 semanas después de su arresto, el abogado de Diana contactó al fiscal con otra oferta de acuerdo. Se declararía culpable de abuso de personas mayores y fraude, cumpliría 8 años de prisión y pagaría restitución completa por todo lo que le había robado a papá. El fiscal nos llamó para discutirlo, ya que papá era la víctima principal y su opinión importaba para la decisión. Nos sentamos en la oficina del fiscal mientras explicaba que 8 años era una sentencia razonable por los cargos que definitivamente podían probar, que ir a juicio siempre conllevaba riesgos, que esto garantizaba que Diana pasaría un tiempo significativo en prisión. Papá escuchó toda la explicación y luego se negó de inmediato. Quería que la procesaran por intento de homicidio. Quería que las muertes de las víctimas anteriores se investigaran y se acusaran como asesinatos. No dejaría que Diana minimizara lo que había hecho declarándose culpable de cargos menores que la hacían sonar como si solo hubiera robado algo de dinero y hubiera sido un poco insistente. Ella lo había drogado sistemáticamente, lo había aislado de todos los que se preocupaban por él, había manipulado documentos legales mientras él estaba incapacitado, y claramente planeaba matarlo una vez que el matrimonio se concretara. 8 años no era suficiente. Ni de cerca. Las familias de las víctimas anteriores de Diana comenzaron a contactarnos después de que la inspectora Flores los contactara sobre el caso penal. Una hija llamada Rebeca me llamó y hablamos durante más de 1 hora sobre lo que le había pasado a su padre. Describió cómo él había cambiado por completo en sus últimos meses, volviéndose confundido y paranoico, olvidando los nombres de sus nietos, acusando a miembros de la familia de robarle, exactamente como los síntomas de papá. Su padre se había casado con Diana después de conocerla solo 3 meses. Cambió su testamento para dejarle todo a ella, y murió 4 meses después de lo que el doctor dijo que fue un ataque al corazón. Rebeca y sus hermanos habían sospechado que algo andaba mal, pero no pudieron probar nada, y Diana se había mudado a otro estado inmediatamente después de heredar el patrimonio de su padre. Rebeca lloró por teléfono diciéndome que estaba agradecida de que nuestra evidencia finalmente probara lo que le pasó a su papá, aunque fuera demasiado tarde para salvarlo. Dijo que al menos ahora sabía la verdad, que su padre no había abandonado a su familia por elección, que había sido manipulado y drogado justo como papá. Víctor comenzó a ver a un terapeuta para lidiar con la culpa de no reconocer las señales de advertencia antes. Seguía diciendo que deberíamos haber sospechado más cuando la personalidad de papá cambió tan drásticamente, que deberíamos haber presionado más para alejarlo de Diana, que habíamos perdido meses mientras ella envenenaba a nuestro padre. Su terapeuta lo ayudó a entender que Diana era una depredadora profesional que había refinado sus técnicas durante años y múltiples víctimas, que tenía excusas médicas legítimas para cada síntoma, que incluso los médicos y trabajadores sociales habían sido engañados por su acto. Habíamos hecho lo mejor que pudimos con la información que teníamos y finalmente habíamos salvado a papá siendo persistentes y creativos cuando el sistema nos falló. El terapeuta le dijo a Víctor que la culpa era normal, pero no productiva, que necesitaba enfocarse en la recuperación de papá y en el enjuiciamiento, en lugar de torturarse sobre lo que podríamos haber hecho diferente. Los amigos de papá se unieron a él una vez que se corrió la voz sobre lo que Diana había hecho. Gente que no había visto en meses comenzó a llamar y visitar, disculpándose por creer las mentiras de Diana sobre que él necesitaba espacio y descanso.
Laura organizó un juego de cartas semanal en casa de papá que se convirtió en su ancla social, recordándole que tenía una comunidad más allá de la familia. Cada jueves por la noche, 6 de sus amigos de toda la vida venían a jugar póker y conversar, y ver a papá reír y bromear con ellos, contando historias y echando relajo sobre sus habilidades en las cartas, nos mostró cuánto de sí mismo había recuperado. Estaba completamente presente durante esos juegos, agudo, divertido y comprometido, nada que ver con el hombre confundido y distante en el que Diana lo había convertido. La agencia de cuidadores llegó a un acuerdo en nuestra demanda civil 2 meses después de que la presentamos, aceptando pagar $3,000 de pesos en lugar de enfrentar un juicio y la exposición pública de sus prácticas de contratación negligentes. Su compañía de seguros aparentemente presionó por un acuerdo una vez que vieron la evidencia de la licenciada Herrera sobre las referencias falsas y la completa falta de procedimientos de verificación. Como parte del acuerdo, la agencia tuvo que implementar nuevos protocolos de selección, incluyendo verificaciones de antecedentes penales en todos los 50 estados, verificación en persona de referencias y supervisión regular de cuidadores en los hogares de los clientes. La licenciada Herrera dijo que era demasiado poco y demasiado tarde para papá y los otros clientes que Diana había dañado mientras trabajaba para ellos, pero al menos los futuros clientes tendrían mejor protección. La inspectora Flores nos llamó 6 semanas después del arresto de Diana con otra actualización. Su investigación había descubierto evidencia que vinculaba a Diana con una cuarta víctima potencial en otro estado, un viudo que murió hace 10 años en circunstancias sospechosas. El caso nunca se había investigado a fondo porque la muerte parecía natural. Solo un hombre mayor con problemas de salud que falleció mientras dormía. Pero el patrón coincidía perfectamente. Viudo reciente, problemas cognitivos leves, matrimonio repentino con Diana después de 3 meses, muerte en 6 meses, Diana heredando todo e inmediatamente mudándose. Flores estaba trabajando con detectives en ese estado para ver si podían construir un caso, aunque nos advirtió que la evidencia de hace 10 años sería más difícil de probar. La audiencia del gran jurado ocurrió 8 semanas después del arresto de Diana. Papá testificó sobre las tácticas de aislamiento, cómo Diana lo había separado sistemáticamente de amigos y familiares. Describió la drogadicción, la confusión y la pérdida de memoria que desaparecieron tan pronto como reemplazamos sus pastillas con vitaminas. Explicó cómo ella lo había manipulado para firmar documentos legales cuando él estaba desorientado e incapacitado, cómo había controlado cada aspecto de su vida mientras pretendía ser su cuidadora amorosa. Su voz tembló durante partes del testimonio, pero se mantuvo clara y fuerte en todo momento. El gran jurado escuchó a múltiples testigos, incluyendo a Elena sobre las drogas, a Damián sobre su investigación, a la inspectora Flores sobre las víctimas anteriores, y a Rebeca sobre la muerte de su padre. Acusaron a Diana de cargos ampliados, incluyendo 2 cargos de homicidio en segundo grado por las víctimas anteriores, junto con los cargos de intento de homicidio, abuso de personas mayores, fraude y robo. Finalmente recuperamos las joyas de mamá 3 meses después del arresto de Diana, cuando el juez le ordenó devolver toda la propiedad robada. La policía las llevó a casa de papá en bolsas de evidencia, cada pieza cuidadosamente documentada y fotografiada. Papá se derrumbó por completo cuando sostuvo el anillo de bodas de mamá de nuevo. El anillo de zafiro y diamantes que ella había usado durante 52 años de matrimonio. Se sentó en la mesa de la cocina llorando, dando vueltas al anillo en sus manos, recordando su vida juntos, y cómo Diana había intentado borrar esa historia usando las cosas de mamá y publicando fotos en línea como si la estuviera reemplazando. Víctor y yo nos sentamos con él mientras lo procesaba, dejándolo llorar y enfurecerse, y eventualmente encontrar algo de paz al tener estos objetos preciosos de vuelta. Más tarde esa noche, papá nos dijo que quería darle el anillo a la hija de Víctor cuando fuera mayor, que quería que algo positivo saliera de esta pesadilla. Quería que el anillo de mamá representara amor y compromiso, en lugar de robo y violación. 4 meses después del arresto de Diana, Víctor y yo llevamos a papá a recorrer Residencial La Arboleda, un lugar con apartamentos independientes y servicio de comidas opcional. Papá se cruzó de brazos en el vestíbulo y dijo que no se iba a mudar a ningún lado, que era perfectamente capaz de vivir en su propia casa. Le explicamos que no se trataba de capacidad, que nos preocupaba que estuviera aislado después de todo lo que pasó, que tener vecinos de su edad cerca podría ayudarlo a sentirse menos solo. Recorrió el lugar a regañadientes, apenas mirando el apartamento con su cocina y sala, pero algo cambió cuando pasamos por el área común donde un grupo jugaba a las cartas. Un hombre le preguntó si jugaba bridge y papá admitió que solía jugar cada semana antes de su derrame. El hombre lo invitó a ver una mano y papá terminó quedándose 2 horas mientras Víctor y yo llenábamos el papeleo. Para cuando lo recogimos había aceptado mudarse la semana siguiente y ya se había anotado en el juego de cartas del jueves por la tarde. El fiscal nos llamó 3 semanas después de que papá se instalara en la arboleda para programar una reunión sobre el cronograma del juicio. Manejamos al centro a su oficina,
un espacio reducido con archivos de casos apilados por todas partes, y nos explicó que la fecha del juicio de Diana estaba fijada para dentro de 6 meses. Los juicios por asesinato requerían una preparación extensa, especialmente con víctimas de múltiples estados y diferentes jurisdicciones que necesitaban coordinarse. Tenía que trabajar con fiscales en otros 2 estados, reunir toda la evidencia física, alinear a testigos expertos sobre las drogas y sus efectos, y preparar el testimonio de docenas de personas que habían interactuado con Diana a lo largo de los años. Necesitaríamos paciencia, pero el caso era sólido con las grabaciones de la cámara, las pastillas, el patrón de víctimas anteriores y la clara recuperación de papá una vez que cesó la drogadicción. Nos advirtió que el abogado de Diana intentaría todas las tácticas dilatorias posibles, por lo que el cronograma de 6 meses podría alargarse, pero estaba comprometida a obtener justicia para papá y las familias de las víctimas anteriores de Diana. Papá comenzó a ser voluntario en la Alianza de Protección al Adulto Mayor a los 2 meses de estar en la arboleda. El grupo se reunía 2 veces al mes en el centro comunitario, trayendo a personas mayores que habían experimentado explotación financiera, abuso de cuidadores o manipulación familiar para compartir sus historias y advertir a otros sobre las señales de alerta. Papá estaba nervioso antes de su primera sesión, diciéndome que se sentía avergonzado de haber sido engañado tan completamente, preocupado de que otras personas pensaran que era estúpido o débil. Le recordé que Diana era una depredadora profesional, que había engañado exitosamente a múltiples familias, que compartir su experiencia podría literalmente salvar la vida de otra persona. Se paró frente a 40 personas mayores y les contó todo, su voz temblando cuando describió cómo Diana lo aisló de sus amigos y lo convenció de que sus propios hijos eran enemigos. Varias personas lloraron durante su historia, y después, 3 personas mayores diferentes se le acercaron para describir situaciones similares de las que habían escapado o en las que estaban atrapadas actualmente. Una mujer le agarró la mano y le agradeció por hacerla sentir menos sola, diciendo que había estado demasiado avergonzada para decirle a nadie que su nuera le estaba robando. Papá llegó a casa con energía en lugar de agotado, diciendo que había encontrado un propósito al convertir su pesadilla en protección para otros. Víctor y yo comenzamos a asistir a un grupo de apoyo para familias de víctimas de abuso de personas mayores el mes siguiente. Ambos habíamos estado cargando con la culpa de no reconocer la manipulación de Diana antes, preguntándonos si deberíamos haber presionado más cuando papá comenzó a cambiar, cuestionando si podríamos haber evitado meses de su sufrimiento. El grupo se reunía en el sótano de una iglesia cada martes por la noche, y escuchar las historias de otras familias reforzó lo comunes que eran estos esquemas y lo sofisticados que podían ser los depredadores. Una hija describió a la cuidadora de su padre que lo había convencido de agregarla a sus cuentas bancarias a las 3 semanas de ser contratada. Otro hijo habló sobre el novio de su madre que la había aislado tan completamente que la familia no se dio cuenta de que estaba siendo abusada hasta que terminó en el hospital. Muchas familias compartían nuestra misma culpa por no ver las señales antes, y el facilitador nos ayudó a entender que estos depredadores atacan específicamente a las personas durante momentos vulnerables y usan tácticas de manipulación profesional refinadas durante años. No éramos fracasos como hijos. Estábamos lidiando con criminales calculadores que sabían exactamente cómo explotar tanto a las víctimas como a sus familias. Elena fue llamada a la oficina regional de su compañía 6 semanas después de ayudarnos a exponer a Diana. Su experiencia farmacéutica había sido crucial para identificar las combinaciones de medicamentos que Diana usaba para crear síntomas falsos de demencia, y su rapidez mental para reemplazar las pastillas con vitaminas nos había dado tiempo para reunir evidencia sin que Diana se diera cuenta de que la seguíamos. El vicepresidente de la compañía le agradeció personalmente por ayudar a exponer al farmacéutico corrupto, Ricardo Gómez, que había estado vendiendo sustancias controladas ilegalmente, diciendo que la investigación había descubierto una red de distribución que suministraba a múltiples cuidadores medicamentos para esquemas de abuso de personas mayores. Le pidieron a Elena que hablara en su conferencia nacional sobre la prevención del abuso de medicamentos en el cuidado de personas mayores y desarrollaría nuevos protocolos de capacitación para representantes farmacéuticos sobre cómo reconocer patrones de prescripción sospechosos. Regresó a casa con un ascenso y un bono, pero nos dijo a Víctor y a mí que la verdadera recompensa era saber que papá estaba a salvo y que su conocimiento lo había protegido cuando más importaba. Los neurólogos de papá programaron una evaluación integral 4 meses después del arresto de Diana para evaluar su recuperación cognitiva. Lo llevamos a la cita esperando buenas noticias, pero aún ansiosos por posibles daños duraderos, ya sea por el derrame o los meses de drogadicción. El doctor sometió a papá a pruebas exhaustivas, verificando su memoria, razonamiento, habilidades lingüísticas y función ejecutiva. 2 horas después, nos dijo que papá estaba completamente recuperado cognitivamente, sin efectos duraderos ni del derrame ni del cóctel de drogas de Diana. Sus escáneres cerebrales no mostraban nuevos daños y su función cognitiva había regresado a su línea base previa al derrame.
Lo llamó una recuperación notable y le pidió permiso a papá para usar su caso en la enseñanza a estudiantes de medicina sobre el deterioro cognitivo inducido por fármacos que imita la demencia. Papá aceptó de inmediato, diciendo que si su pesadilla podía educar a los médicos sobre cómo reconocer cuándo los medicamentos están causando síntomas en lugar de tratarlos, entonces algo bueno saldría de ello. La licenciada Herrera nos llamó 2 semanas después con noticias sobre Diana. Su fianza había sido revocada después de que violó la orden de restricción al contactar a una de las familias de las víctimas anteriores. Diana de alguna manera había conseguido el número de teléfono de la hija y llamó diciendo que quería disculparse, pero la llamada fue en realidad un intento de intimidar a la testigo y convencerla de no testificar. La hija grabó toda la conversación y se la llevó directamente a la inspectora Flores, quien arrestó a Diana por manipulación de testigos. Había estado en la cárcel durante 2 meses esperando el juicio, lo que la licenciada Herrera dijo que en realidad ayudaba a la fiscalía, ya que Diana no podía manipular testigos, destruir evidencia o coordinar su defensa tan eficazmente desde detrás de las rejas. El juez había negado la fianza por completo esta vez, dictaminando que Diana había demostrado ser un peligro para los testigos y un riesgo de fuga. Papá nos pidió a Víctor y a mí que fuéramos con él a ver a su asesor financiero 6 meses después del arresto de Diana. Roberto había manejado las inversiones de papá durante 20 años y estaba horrorizado cuando le explicamos cuánto había robado Diana y cómo había manipulado a papá para agregarla a sus cuentas. Sacó todos los estados de cuenta de papá y nos guió para implementar mejores protecciones de seguridad. A partir de ahora, cualquier transacción superior a $80 requeriría las firmas tanto de papá como de Víctor o mías. Roberto enviaría resúmenes de cuenta mensuales a los 3 para que detectáramos cualquier actividad inusual de inmediato. Configuró alertas para cualquier nuevo acceso a la cuenta, cualquier intento de agregar usuarios autorizados y cualquier cambio en las designaciones de beneficiarios. Papá se sintió avergonzado de necesitar estas salvaguardias, pero Roberto le recordó que muchas personas competentes son víctimas de abuso durante momentos vulnerables, y una planificación inteligente significaba protegerse antes de que ocurrieran los problemas, en lugar de limpiar el desorden después. El fiscal nos llamó 6 meses después del arresto de Diana para discutir una oferta de acuerdo. El abogado de Diana se había acercado a ella con una propuesta final después de darse cuenta de que la evidencia contra Diana era abrumadora y un juicio probablemente resultaría en cadena perpetua. Diana se declararía culpable de todos los cargos, incluidos 2 cargos de homicidio en segundo grado por las víctimas anteriores. Aceptaría una sentencia de 25 años a cadena perpetua y proporcionaría testimonio completo sobre sus métodos y si alguien la había ayudado a encontrar personas mayores vulnerables. A cambio, la fiscalía retiraría la pena de muerte de la mesa. El fiscal quería nuestra opinión antes de responder, ya que papá era la principal víctima sobreviviente y su opinión importaba en la decisión. Explicó que 25 años a cadena perpetua significaba que Diana no sería elegible para libertad condicional hasta que hubiera cumplido los 25 años completos, lo que la haría tener 73 años en su liberación más temprana posible. Y dada la gravedad de sus crímenes, la Junta de Libertad Condicional probablemente la negaría repetidamente. Papá nos pidió a Víctor y a mí que nos reuniéramos con él y el fiscal en su oficina para discutir la oferta de acuerdo juntos. Nos sentamos alrededor de su mesa de conferencias mientras papá luchaba con la decisión, sus manos temblando ligeramente mientras hablaba de sus sentimientos encontrados. Parte de él quería confrontar a Diana en el juicio, quería mirarla a los ojos mientras testificaba sobre lo que ella le había hecho, quería que un jurado escuchara cada detalle de su manipulación, drogadicción y robo. Pero otra parte de él temía revivir los peores meses de su vida públicamente, tener su confusión y vulnerabilidad expuestas en un tribunal abierto, y soportar el interrogatorio del abogado de Diana tratando de hacerlo parecer incompetente o un participante voluntario. El fiscal explicó que los juicios eran brutales para las víctimas, que la defensa de Diana atacaría su credibilidad y sugeriría que había sido un participante voluntario en su relación, que el proceso podría llevar semanas y retraumatizarlo repetidamente. Después de 2 horas de discusión, papá respiró hondo y dijo que apoyaría el acuerdo. 25 años a cadena perpetua significaba que Diana probablemente moriría en prisión y él se ahorraría meses de estrés judicial y exposición pública. Quería justicia, pero también quería seguir adelante con su vida, y aceptar el acuerdo le daría un cierre sin destruir su paz. La audiencia de declaración de culpabilidad tuvo lugar 2 semanas después en el juzgado del condado. Víctor y yo nos sentamos en la primera fila detrás de la mesa del fiscal mientras papá esperaba en el área de testigos, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Diana entró con un traje naranja de prisión, esposada, viéndose más pequeña de alguna manera sin su uniforme de cuidadora y su sonrisa falsa. El juez le preguntó si entendía los cargos y ella dijo que sí en una voz plana, sin emoción alguna. Su abogado se puso de pie y confirmó que se declaraba culpable de todos los cargos, incluyendo abuso de personas mayores, fraude, robo y 2 cargos de asesinato por las víctimas anteriores. El juez le preguntó a Diana directamente si alguien la había forzado a aceptar este acuerdo y ella dijo que no.
que entendía que renunciaba a su derecho a juicio. Luego llegó el turno de papá de hablar. Caminó lentamente hacia el estrado de los testigos y el alguacil lo ayudó a acomodarse antes de que el juez le preguntara si quería dar una declaración de impacto de la víctima. Papá sacó unos papeles doblados de su bolsillo, sus manos temblando mientras los alisaba. Comenzó a leer sobre cómo Diana destruyó su confianza en las personas, lo hizo dudar de su propia mente, le robó meses de su vida que nunca recuperaría. Se le quebró la voz cuando describió pensar que tenía demencia, creer que sus hijos lo habían abandonado, sentirse completamente solo mientras ella lo envenenaba 3 veces al día. Habló de la vergüenza de haber sido engañado tan completamente, el miedo a perderse a sí mismo, la ira de que le robaran su autonomía. Diana miró fijamente la mesa todo el tiempo, sin levantar la vista, y yo quería gritarle que al menos lo mirara mientras hablaba. La voz de papá se fortaleció hacia el final cuando dijo que ella casi lo había matado pero había fallado, que él había sobrevivido y reconstruido su vida, que ella pasaría décadas en prisión mientras él vivía libremente con personas que realmente se preocupaban por él. Cuando terminó, la sala del tribunal quedó en completo silencio por un momento antes de que el juez le agradeciera por su valentía al hablar. El juez tomó un breve receso antes de la sentencia y cuando la corte se reanudó, se dirigió a Diana directamente sobre la gravedad de sus crímenes. Describió un patrón de comportamiento depredador dirigido a personas mayores vulnerables, drogadicción sistemática para fingir condiciones médicas, explotación de la confianza para beneficio financiero y 2 asesinatos de víctimas anteriores que habían sido manipuladas exactamente como papá. La jueza dijo que los factores agravantes superaban con creces cualquier circunstancia atenuante, que Diana no había mostrado remordimiento y solo había aceptado el acuerdo para evitar un castigo más severo. Luego pronunció la sentencia. 25 años a cadena perpetua en una prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir los 25 años completos. Diana tendría 73 años en su audiencia de libertad condicional más temprana y, dada la gravedad de sus crímenes, la jueza señaló que la libertad condicional probablemente sería denegada repetidamente. Diana se quedó allí sin expresión mientras la jueza terminaba, y cuando los alguaciles se movieron para llevársela, finalmente miró hacia atrás a la sala del tribunal. Sus ojos se encontraron con los de papá por solo un segundo y todavía no había emoción allí, ni disculpa ni arrepentimiento, solo vacío. Papá la vio ser conducida por la puerta lateral esposada y vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente, como si hubiera estado conteniendo tensión durante meses y finalmente pudiera liberarla. Esta vez había finalidad. No más citas en la corte, ni audiencias ni esperas, simplemente se acabó. Fuera de la sala del tribunal, un grupo de personas se nos acercó nerviosamente. Las familias de las víctimas anteriores habían asistido a la sentencia y querían agradecernos por proporcionar la evidencia que finalmente llevó a Diana ante la justicia. Una mujer mayor se presentó como la hija de una de las víctimas anteriores de Diana y comenzó a llorar mientras explicaba cómo su padre había cambiado por completo en sus últimos meses. Se había vuelto confundido y paranoico, alejó a su familia, se casó con Diana rápidamente y luego murió de lo que parecía ser un trágico accidente. Habían sospechado que algo andaba mal pero no pudieron probar nada y Diana se había mudado a otro estado con el dinero de su padre antes de que pudieran investigar más a fondo. Ahora, sabiendo lo que realmente sucedió, dijo que finalmente podía llorar a su padre adecuadamente, en lugar de sentirse culpable por no protegerlo. Un hombre cuyo padre fue la otra víctima de Diana compartió una historia similar, describiendo el mismo patrón de aislamiento y deterioro cognitivo que habíamos presenciado con papá. Nos agradeció por ser lo suficientemente persistentes como para reunir evidencia real, por no rendirnos cuando el sistema parecía estar en nuestra contra, por darles respuestas a sus familias después de años de preguntas dolorosas. Intercambiamos información de contacto y prometimos mantenernos en contacto, unidos por el trauma compartido y el alivio de que Diana no podría lastimar a la familia de nadie más. Víctor les dijo que papá querría hablar con ellos en algún momento, que saber que no estaba solo en esta experiencia podría ayudarlo a sanar. Papá organizó una pequeña cena de celebración en su comunidad de retiro 3 días después de la sentencia. Se había mudado a un apartamento allí 2 meses antes, queriendo la seguridad de tener gente alrededor mientras mantenía su independencia. Invitó a familiares y amigos cercanos, tal vez 20 personas en total reunidas en el comedor privado de la comunidad. No era exactamente un ambiente de fiesta porque el trauma era demasiado reciente, pero había un alivio genuino y gratitud de que él había sobrevivido y Diana estaba encarcelada. Laura llegó temprano y abrazó a papá durante mucho tiempo, disculpándose nuevamente por creer las mentiras de Diana sobre que él quería espacio de sus amigos. Papá le aseguró que Diana había engañado a todos, que era una manipuladora profesional que había practicado sus técnicas en múltiples víctimas. Víctor dio un breve brindis, agradeciendo a todos los que habían apoyado a papá durante la investigación y recuperación, y luego Laura levantó su copa por la fuerza de papá y por la familia, que nunca dejó de luchar por él. Papá se emocionó y tuvo que hacer una pausa antes de responder, diciendo que había tenido suerte de tener hijos que confiaron en sus instintos cuando algo se sentía mal, que habían gastado su propio dinero en investigadores privados y abogados, que se habían negado a aceptar que simplemente estaba decayendo con la edad. La cena se sintió como un punto de inflexión, no un final,
sino un reconocimiento de que lo peor había pasado y papá podía enfocarse en reconstruir en lugar de solo sobrevivir. Víctor y yo redujimos gradualmente nuestra presencia constante en la vida de papá durante los siguientes meses, a medida que demostraba que estaba realmente estable y seguro. Fue más difícil de lo esperado dar un paso atrás después de meses de visitarlo a diario, monitorear todo, estar alerta a cualquier señal de problemas. Habíamos estado en modo crisis tanto tiempo que la normalidad se sentía extraña y ligeramente incorrecta, como si lo estuviéramos abandonando, aunque lógicamente sabíamos que necesitaba independencia. Papá fue quien finalmente nos dijo que nos relajáramos, diciendo que apreciaba todo lo que habíamos hecho, pero que necesitaba demostrarse a sí mismo que podía manejar su propia vida nuevamente. Establecimos una rutina de visitas regulares y llamadas telefónicas sin agobiar, registrándonos un par de veces por semana en lugar de a diario, dejándolo tomar sus propias decisiones sobre su horario y actividades sin nuestra opinión. Se sintió como si verlo recuperarse no fuera solo sobre el regreso de su función cognitiva, sino sobre confiar en él para cuidarse a sí mismo de nuevo, aceptando que era capaz y competente incluso después de todo lo que sucedió. 8 meses después de la sentencia de Diana, papá mencionó que había estado pasando tiempo con alguien de su grupo de juego de cartas. Se llamaba Margarita, y era una maestra jubilada que se había mudado a la comunidad de retiro casi al mismo tiempo que papá. Al principio, Víctor y yo estábamos ansiosos de que volviera a ser vulnerable, preocupados de que confiara demasiado fácilmente después de lo que Diana le hizo. Pero cuando conocimos a Margarita era completamente diferente a Diana en todo lo que importaba. Tenía sus propios ingresos de jubilación y ahorros, era dueña de su condominio. Tenía hijos adultos que la visitaban regularmente. De hecho, conocía a papá un poco desde antes de que Diana entrara en escena, había estado en algunos de los mismos eventos comunitarios antes de su derrame. Margarita fue paciente con los problemas de confianza de papá, no presionó por nada serio. Parecía contenta de construir una amistad genuina primero, antes de considerar algo romántico. Nos dijo directamente que entendía que papá había pasado por un trauma y necesitaba tiempo, que no buscaba apresurarse a nada ni cambiar su propia vida independiente. Papá parecía más ligero cuando hablaba de ella, mencionando pequeñas cosas como paseos que habían dado o libros que habían discutido, y fue agradable verlo interesado en alguien sin la desesperación o confusión que Diana había explotado. La agencia de cuidadores implementó nuevos protocolos de selección de nuestro acuerdo de demanda y la licenciada Herrera nos explicó los cambios que se habían comprometido a hacer. Ahora, cada cuidador se sometería a verificaciones de antecedentes penales en todos los estados donde habían trabajado anteriormente, no solo en su estado actual. Las referencias se verificarían mediante contacto en persona o por video con las personas reales listadas, no solo números de teléfono que el solicitante proporcionaba. La agencia asignaría supervisores para hacer visitas sorpresa a los hogares de los clientes al menos mensualmente, hablando tanto con el cuidador como con el cliente por separado. También crearon una línea directa confidencial donde los miembros de la familia podían informar preocupaciones sin pasar primero por el cuidador. La licenciada Herrera dijo que estos cambios no evitarían todos los abusos porque los depredadores decididos encontrarían formas de eludir cualquier sistema, pero era significativamente mejor que sus prácticas anteriores que básicamente se basaban en confiar en la información autoinformada de los solicitantes. El dinero del acuerdo financiaría estas mejoras durante al menos 5 años, y la agencia tenía que informar datos de cumplimiento trimestralmente o enfrentar multas adicionales. Papá testificó ante un comité legislativo estatal sobre protecciones contra el abuso de personas mayores 9 meses después del arresto de Diana. Un representante que había oído hablar de su caso a través de las noticias lo invitó a hablar en una audiencia sobre la legislación propuesta para fortalecer la supervisión de los documentos de poder notarial médico y los requisitos de licencia de cuidadores. Papá estaba nervioso por hablar públicamente, preocupado por parecer débil o tonto. Pero Víctor y yo lo alentamos a compartir su experiencia si se sentía cómodo. Su testimonio fue personal y detallado, describiendo exactamente cómo Diana lo había aislado, manipulado para firmar documentos que no entendía completamente, drogado para crear síntomas que justificaban su control. Habló de lo fácilmente que el sistema le había fallado, cómo los servicios de protección de adultos no encontraron evidencia de abuso porque Diana era cuidadosa en mantener las apariencias, cómo sus propios médicos nunca cuestionaron por qué su función cognitiva disminuyó tan rápidamente. Abogó por requerir testigos que no estuvieran conectados con el cuidador cuando alguien firmara un poder notarial médico, por informes obligatorios cuando los pacientes mayores mostraran un deterioro cognitivo repentino, por una mejor capacitación para ayudar a los profesionales médicos a reconocer signos de drogadicción. 2 representantes se le acercaron después y se comprometieron a patrocinar legislación basada en sus recomendaciones, diciendo que su relato de primera mano hacía que las propuestas de política abstractas se sintieran urgentes y necesarias. La hija de Víctor le preguntó a papá qué había pasado con Diana unas semanas después de su testimonio legislativo. Tenía 10 años y había oído a los adultos hablar de que Diana iba a la cárcel, de que el abuelo estaba enfermo pero mejoraba, de gente mala que lastimaba a los ancianos. Estaba confundida y un poco asustada, preguntándose si el abuelo todavía estaba enfermo o si otras personas malas podrían lastimarlo. Papá la sentó en su apartamento y le explicó en términos que pudiera entender, hablando de cómo algunas personas fingen ser amables pero en realidad quieren aprovecharse de los demás, especialmente cuando esas personas están pasando por momentos difíciles.
Le habló de confiar con cuidado, de no compartir información personal con personas que no conoces bien, de reconocer cuando alguien intenta separarte de tu familia y amigos. Hizo hincapié en que si algo alguna vez se sentía mal, incluso si un adulto le decía que estaba bien, siempre debía decírselo a sus padres o a otro adulto de confianza de inmediato. Papá convirtió su trauma en un momento de enseñanza, ayudándola a entender que pueden pasar cosas malas, pero las familias se protegen mutuamente, que pedir ayuda no es de débiles sino de inteligentes. Ella preguntó si tenía miedo de que Diana volviera y él dijo que no, que Diana estaba en la cárcel por mucho tiempo y ya no podía lastimar a nadie, que había aprendido a ser más cuidadoso pero no iba a vivir con miedo. Un año después del arresto de Diana, papá estaba realmente prosperando en su comunidad de retiro. Había estado saliendo con Margarita durante 4 meses, se había involucrado en el comité de actividades comunitarias, era voluntario 2 veces por semana en el grupo de defensa de ancianos, ayudando a otros sobrevivientes de abuso y mantenía relaciones sólidas con familiares y amigos. Su apartamento estaba decorado con fotos de nuestra familia, la obra de arte favorita de mamá que había recuperado del almacén y nuevas fotos de viajes que había hecho con Margarita a museos y parques locales. Organizaba noches de juegos regulares, asistía a clases de ejercicio, participaba en discusiones de clubes de lectura. Los efectos cognitivos de la drogadicción de Diana se habían resuelto por completo, dejándolo tan agudo como había estado antes de su derrame, tal vez incluso más comprometido porque había confrontado su propia vulnerabilidad y había elegido vivir plenamente de todos modos. Todavía tenía momentos de ira por el tiempo perdido y la violación de la confianza. Todavía ocasionalmente tenía pesadillas sobre estar confundido e indefenso, pero esos momentos se volvían menos frecuentes a medida que construía nuevas experiencias positivas que eclipsaban el trauma. Víctor y yo lo visitábamos cada par de semanas, llamábamos regularmente, pero ya no sentíamos la necesidad de monitorear cada uno de sus movimientos o preocuparnos constantemente por su seguridad. Papá había reclamado su autonomía y la usaba bien, demostrando que sobrevivir a algo terrible no significaba dejar que definiera el resto de tu vida. Varios meses después, llegó un sobregrueso del Tribunal Estatal de Apelaciones con el aviso oficial de que las apelaciones de Diana habían sido denegadas. Sus abogados habían argumentado que la confesión fue coaccionada y que la sentencia de 25 años era excesiva, pero el Tribunal de Apelaciones rechazó ambas afirmaciones y no encontró mérito en ninguno de sus argumentos. La condena y la sentencia eran firmes ahora, lo que significaba que cumpliría sus 25 años completos mínimos antes de ser elegible para libertad condicional. Papá nos llamó inmediatamente después de leer el aviso y su voz sonaba más ligera de lo que había sonado en meses, como si hubiera estado cargando un peso que finalmente podía soltar. Dijo que saber que Diana no podía presentar más apelaciones o encontrar algún resquicio legal para reducir su tiempo le daba verdadera paz, que este cierre legal final significaba que podía dejar de mirar por encima del hombro y concentrarse completamente en reconstruir su vida. Unas semanas después de la negación de la apelación, papá y Margarita empacaron su auto y condujeron al oeste para visitar parques nacionales, algo que papá siempre había querido hacer pero nunca se sintió lo suficientemente seguro como para intentarlo después de su derrame. Pasaron 10 días caminando por senderos fáciles, tomando fotos en miradores panorámicos y alojándose en pequeños moteles en el camino. Papá nos envió fotos desde el Gran Cañón mostrándolo de pie en un mirador con botas de senderismo y un sombrero para el sol, luciendo saludable y genuinamente feliz de una manera que no habíamos visto desde antes de que mamá muriera. Había fotos de él y Margarita en Zion, en Bryce Canyon, en Monument Valley, cada una mostrando a papá más relajado y comprometido con el mundo que lo rodeaba. Víctor y yo vimos las fotos juntos y estuvimos de acuerdo en que ver a papá reclamar su vida y confianza de esta manera era el mejor resultado posible que podríamos haber esperado después de todo lo que había sobrevivido. Cuando papá regresó del viaje, el grupo de defensa de ancianos lo contactó para dirigir un nuevo programa de apoyo para sobrevivientes de abuso, emparejándolo con otros que habían experimentado una explotación similar por parte de cuidadores o familiares. Dudó al principio cuando lo llamaron, preocupado por retraumatizarse al discutir constantemente lo que Diana había hecho y preocupado de no estar calificado para aconsejar a otros en su recuperación. Pero el coordinador del programa explicó que querían que los sobrevivientes se apoyaran mutuamente, no terapeutas profesionales, y que el testimonio público y el trabajo de defensa de papá habían inspirado a otras víctimas a presentarse y buscar ayuda. Papá aceptó probarlo durante 3 meses y descubrió que ayudar a otros a procesar sus experiencias en realidad ayudaba a su propia curación de maneras inesperadas. Escuchar las historias de otras personas le recordaba que no estaba solo en ser un objetivo y ofrecer consejos prácticos sobre protecciones legales y reconocer señales de advertencia le daba un propósito más allá de solo recuperarse él mismo. Casi al mismo tiempo que papá comenzó el programa de apoyo, Víctor y yo comenzamos a asistir a terapia juntos para procesar nuestro propio trauma de ver el declive de papá y luchar para salvarlo. Ambos habíamos estado tan enfocados en la recuperación de papá que no habíamos lidiado con nuestra propia culpa por no reconocer el esquema de Diana antes o el estrés de esos meses en los que nos sentimos impotentes para protegerlo.
El terapeuta nos ayudó a entender que estábamos lidiando con una depredadora sofisticada que había refinado sus tácticas durante años y múltiples víctimas, de que Diana había explotado deliberadamente las dinámicas familiares normales y nuestra confianza en los profesionales médicos. Señaló que sí reconocimos que algo andaba mal y tomamos medidas tan pronto como tuvimos evidencia, que muchas familias en situaciones similares nunca lo descubren. Las sesiones nos ayudaron a Víctor y a mí a apoyarnos mejor también, ya que ambos habíamos estado cargando diferentes piezas de culpa e ira que no habíamos compartido completamente el uno con el otro. 18 meses después de la sentencia de Diana, papá nos llamó a su apartamento y nerviosamente nos dijo que le había propuesto matrimonio a Margarita y ella había dicho que sí. Esta vez, Víctor y yo estábamos emocionados en lugar de horrorizados, abrazando a papá y felicitándolo sin nada del temor que habíamos sentido cuando Diana anunció su supuesto compromiso. Margarita fue completamente transparente sobre todo, mostrándonos el acuerdo prenupcial manteniendo sus finanzas separadas, involucrándonos en la planificación de la boda desde el principio y asegurándose de que el testamento y los documentos legales de papá protegieran adecuadamente a todos. Insistió en reunirse con la licenciada Herrera para revisar todo el papeleo y quería que Víctor y yo aprobáramos todo antes de que firmaran nada. El contraste con la manipulación de Diana fue marcado y profundamente tranquilizador, mostrándonos que Margarita entendía nuestros instintos protectores y los respetaba en lugar de tratar de separar a papá de su familia. El día de la boda llegó un sábado por la tarde soleado en el área del jardín de la comunidad de retiro con familiares y amigos cercanos reunidos para la pequeña ceremonia. Papá estaba nervioso esa mañana, ajustándose la corbata repetidamente y preguntándole a Víctor si se veía bien. Pero una vez que comenzó la ceremonia, estaba radiantemente feliz de una manera que me apretó el pecho de gratitud. Los hijos de Margarita dieron la bienvenida a papá calurosamente a su familia y su hija dio un breve discurso sobre cómo papá había devuelto la alegría a la vida de su madre después de años de soledad. Ver a papá bailar con su nueva esposa durante la recepción, ambos riendo y moviéndose lentamente al son de viejas canciones de amor, me hizo sentir agradecido de que hubiera sobrevivido para tener esta segunda oportunidad de compañía y de que hubiéramos luchado lo suficiente para hacer posible este momento. 3 meses después de la boda, la legislatura estatal aprobó la Ley de Protección al Adulto Mayor, basada en parte en el testimonio y el trabajo de defensa de papá durante el año anterior. La nueva ley requería una supervisión más estricta de los cuidadores a través de verificaciones de antecedentes obligatorias y verificación de referencias, imponía sanciones penales por la explotación financiera de adultos vulnerables y creaba un sistema de informes para transferencias sospechosas de poder notarial médico. Papá asistió a la ceremonia de firma del proyecto de ley en el Capitolio Estatal, de pie detrás del gobernador mientras firmaba la legislación, y agradeciendo a los representantes que defendieron el proyecto de ley en audiencias de comité y debates en el Pleno. Varios otros sobrevivientes de abuso también asistieron, y papá nos presentó a personas con las que había estado trabajando a través del programa de apoyo, todos comprometidos a evitar que lo que les pasó a ellos les suceda a otros. En los meses que siguieron a la firma del proyecto de ley, papá y Margarita se adaptaron a la vida de casados que funcionaba para ambos, dividiendo el tiempo entre sus apartamentos separados y tomando viajes de fin de semana juntos a museos, teatros y parques locales. Papá nos dijo una noche durante la cena que Margarita lo hacía sentir seguro de una manera que no podría haber imaginado después de Diana, que ella fomentaba su independencia en lugar de tratar de controlarlo, incluía a su familia en sus vidas en lugar de aislarlo, y respetaba su necesidad de procesar a veces su trauma en privado sin tomarlo como algo personal. Dijo que aprender a confiar de nuevo había sido más difícil que recuperarse de la drogadicción, pero la paciencia y transparencia de Margarita lo habían ayudado a creer que no todos querían aprovecharse de él. 2 años después del arresto de Diana, papá había reclamado por completo su vida e identidad de maneras que iban más allá de solo recuperar lo que había perdido. Estaba sano y activo, mantenía amistades antiguas y nuevas, felizmente casado con alguien que realmente se preocupaba por él, y ayudaba activamente a otros sobrevivientes de abuso a través del programa de apoyo que ahora codirigía. El trauma siempre sería parte de su historia, algo que moldeaba cómo abordaba las relaciones y evaluaba las intenciones de las personas, pero ya no lo definía ni limitaba lo que podía hacer. Había reconstruido la confianza con cuidado e intencionalmente, aprendiendo a protegerse sin dejar de estar abierto a la conexión, y vivía plenamente en lugar de con miedo. Mirando hacia atrás ahora, Víctor y yo a veces hablamos de lo cerca que estuvimos de perder a papá, no por su derrame o cualquier causa natural, sino por una depredadora que casi tuvo éxito en su plan de drogarlo, casarse con él y finalmente matarlo por su dinero. Estamos agradecidos por tantas personas que hicieron posible su supervivencia, comenzando con el conocimiento farmacéutico de Elena que identificó las drogas que Diana estaba usando, las habilidades de investigación de Damián que descubrieron su patrón de víctimas anteriores, la experiencia legal de la licenciada Herrera, que navegó las complejas leyes de abuso de personas mayores, y el compromiso de la inspectora Flores de procesar estos casos, incluso cuando son difíciles de probar. La supervivencia de papá requirió un esfuerzo de equipo y, sinceramente, algo de suerte. La suerte de que Víctor pensara en contratar a un investigador
y que Elena supiera exactamente qué combinaciones de medicamentos buscar, que actuáramos antes de que los planes de Diana progresaran hasta el punto en que papá podría no haberse recuperado. Aprendimos que proteger a las personas vulnerables requiere vigilancia, recursos y personas dispuestas a creer que algo anda mal, incluso cuando las apariencias superficiales sugieren que todo está bien. Papá nos dijo una noche durante la cena en su apartamento que sobrevivir a lo que Diana hizo le enseñó cosas sobre sí mismo que nunca esperó aprender a los 77 años. Dijo que siempre pensó que pedir ayuda significaba ser débil, que necesitar a la gente demostraba que no podías manejar tu propia vida. Pero pasar por la drogadicción y la manipulación, y luego la recuperación, le mostró que dejar que la familia ayudara en realidad lo hacía más fuerte, no más débil. Habló de lo aislado que se había sentido cuando Diana controlaba todo, cómo ella lo convenció de que a Víctor y a mí solo nos importaba su dinero, y que sus amigos eran demasiado problema. Estar separado de todos los que realmente se preocupaban por él fue la peor parte, peor que la confusión de las drogas o el miedo cuando se dio cuenta de lo que ella había hecho. Ahora está más cerca de nosotros dos que antes de que ocurriera su derrame, nos llama varias veces a la semana solo para platicar, nos invita a cenar con Margarita, nos incluye en decisiones sobre su vida en lugar de tratar de manejar todo solo. Dijo que aprender que ser abierto sobre la necesidad de apoyo no daña las relaciones. En realidad, las hace más profundas y reales cuando estás rodeado de personas que realmente se preocupan por tu bienestar en lugar de lo que pueden quitarte. Nos reunimos para la celebración del cumpleaños número 78 de papá en su comunidad de retiro 3 meses después de que él y Margarita se casaron, y el salón de fiestas estaba lleno de personas que lo habían apoyado en todo. Margarita y sus 2 hijos estaban allí, junto con Víctor y Elena y sus hijos, mi familia, Laura y los otros amigos de su grupo de juego de cartas. Incluso la licenciada Herrera pasó a desearle lo mejor. Papá se puso de pie para dar un brindis, y su voz era firme y fuerte mientras agradecía a todos por ayudarlo no solo a sobrevivir al esquema de Diana, sino a prosperar después. Dijo que la experiencia le enseñó que incluso cuando los depredadores atacan a personas vulnerables, las comunidades fuertes pueden proteger y sanar si todos se cuidan mutuamente y alzan la voz cuando algo no se siente bien. Levantó su copa por las segundas oportunidades, por los lazos familiares, por los amigos que se quedan en los momentos difíciles y por demostrar que la vida puede ser genuinamente buena de nuevo, incluso después de que alguien intente destruirla. La vida no es perfecta ahora. Papá todavía tiene momentos en los que lucha con la confianza o se pone ansioso por las intenciones de las personas. Pero viéndolo rodeado de gente que lo ama, casado con alguien que respeta su independencia, ayudando activamente a otros sobrevivientes de abuso a través de su trabajo de defensa, está claro que ha reconstruido algo real y duradero de las ruinas que Diana dejó atrás. Bueno, esa es la épica conclusión de la pura mediocridad. Si sigues viendo, tienes problemas de compromiso y respeto eso. Suscríbete y hagamos oficial este mal hábito. Punto. Rec.